Mensajes de avivamiento por Daniel del Vecchio. Capítulo 43. La obediencia parcial. La obediencia parcial a los ojos de Dios es desobediencia. Saúl obedeció a Samuel parcialmente. Él vivía bajo la ilusión de que había obedecido, pero vemos que era a su manera. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Yahvé. Primera de Samuel 15:13. Mirando desde nuestra perspectiva natural, llegaremos a la conclusión de que Saúl tuvo una gran victoria. Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Primera de Samuel 15:8. Interpretándolo, podemos decir que tuvo mucha victoria sobre algunos pecados y venció los vicios que le perjudicaban, pero dejó vivo al rey y perdonó lo mejor del ganado. Saúl dejó vivo al rey Agat como trofeo de su victoria. Perdonó lo mejor del ganado con la excusa de sacrificarlo a Dios, pero Samuel le respondió diciendo: ¿Se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 y 23. El rey Agat representa el yo, que aunque llega a creer en el Señor y someterse a algunas reglas o cuantas reglas le presente el cristianismo, sigue vivo. Jesús dijo que el que no renunciare incluso a su propia vida no puede ser su discípulo. ¿De dónde surgen los pequeños reinos que se levantan en la iglesia, sino de dejar vivo al rey Agat? Los nuevos convertidos son tan consentidos como los niños en casa, y no podemos esperar que actúen distinto a niños malcriados en la iglesia. Los pequeños reinos, tarde o temprano, se confrontarán y la lucha por el poder terminará en divisiones. Buscamos muchas excusas para mantener el control y seguir haciendo las cosas que nos gustan, pero esta obediencia parcial a los ojos de Dios es desobediencia. El fallo de Saúl era la obediencia parcial a su manera y ser influenciado por la opinión de la gente. Cuando el Señor le ungió como rey, le dijo: Ahora pues está atento a las palabras de Yahvé. Primera de Samuel 15:1. Con la unción y la autoridad viene la responsabilidad de la obediencia. El que recibe más es más responsable. Al que se le confiere más se le pedirá a cambio. El ungido de Dios es responsable a quien le ungió, no al pueblo. Viendo la seriedad del asunto. Aunque según nuestro concepto moderno tendríamos piedad de él y no veríamos la seriedad del asunto, Samuel acusó a Saúl de ser rebelde y obstinado. Quiero decir con esto que lo que no era aparente en el mero hecho de dejar vivos algunos de los animales y no matar al rey, Dios podía ver las motivaciones de su corazón. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Dios dijo a Samuel: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Primera de Samuel 15:11. Desde aquel momento podemos ver el declive de este hombre ungido de Dios, hasta que acabó atormentado por un espíritu de envidia. Desde que Saúl escuchó a las mujeres que danzaban y cantaban, diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Le entró tal envidia que no la pudo soportar. Le tenía miedo a David porque se sentía amenazado. No pudo soportar que alguien tuviera más éxito en su ministerio que él. Recordemos esta lección sacada de los archivos antiguos de la historia
y no caigamos en el mismo error. Los pecados que toleramos en nosotros, los vamos a tolerar en otros. Samuel pudo ser recto y severo en su trato con Saúl, porque desde su infancia él había sido obediente y sumiso a sus autoridades. Ninguno de sus palabras cayó en tierra, porque Dios siempre le respaldaba. Si no vivimos en obediencia y santidad personal, será muy difícil ser tajante con los pecados de los demás. Los pecados que toleramos en nosotros, vamos a tolerar en otros. El nivel espiritual del líder terminará siendo la temperatura de su iglesia. Como Saúl no quiso matar a Agag, este rey pensó que Samuel haría lo mismo. En ese momento tenía una actitud muy humilde. Samuel pudo ser recto y severo en su trato con Saúl, porque desde su infancia él había sido obediente y sumiso a sus autoridades. Ninguna de sus palabras cayó en tierra, porque Dios siempre le respaldaba. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Primera de Samuel 15, 32 y 33. Los enemigos que dejamos cohabitar con nosotros terminan siendo nuestra ruina. Dios, aunque es paciente y misericordioso, no tolera el pecado que nos ocasionará la muerte. Tomará las medidas necesarias para santificar a su pueblo. Al dejar vivos a los pueblos que había en la tierra de Canaán, hubo alianzas y casamientos. Poco a poco la devoción a Dios se iba enfriando y los ídolos paganos conquistaron sus corazones. La historia nos enseña que los enemigos que dejamos cohabitar con nosotros terminarán siendo lazos y aguijones en nuestros ojos. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra en que vosotros habitareis. Números 33, 55. No tengamos piedad de las cosas que parecen pequeñas, puesto que nos podrían causar en el futuro la ruina y la perdición. Si nuestras voluntades no están rendidas a Cristo y no hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, nuestros sacrificios no compensarán ni ganaremos méritos. Dios no se complace tanto en sacrificios como en la obediencia. Solo los sumisos a Dios podrán resistir al diablo. Amalek, o la carne, siempre será un impedimento para la conquista de la tierra prometida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Solo los sumisos a Dios podrán resistir al diablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 y 6. La victoria que obtengamos en la oración se realizará en la guerra en el valle, con las luchas diarias que libramos en la vida cotidiana. La obediencia incompleta o parcial fue la causa del fracaso de Saúl. Él era un hombre de grandes habilidades naturales. Era un líder natural y tenía todo en su mano para tener éxito. Su vida, sin embargo, termina con una nota amarga de tragedia. Saúl perdió su poder de liderazgo cuando desobedeció a Dios. Estas cosas acontecieron para darnos una lección espiritual con el fin de que no sigamos esos pasos de desobediencia y rebelión. Pero al igual que Saúl nos muestra el peligro de la desobediencia, David se nos muestra como un varón conforme al corazón de Dios. Dios dijo de él: Él hará lo que está en mi corazón. Dios tenía confianza en David y David tenía confianza en Dios. Y esa seguridad en su Dios le dio la certeza absoluta de que iba a ganar. Ningún hombre puede ser un fracaso si sigue a Dios.